Bueno, el plan anunciado por el presidente para ir al rescate de la clase media ha sido aplaudido y también criticado. Pero nosotros queremos revisarlo de inmediato y lo hacemos con la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, quien nos acompaña esta noche. ¿Cómo está, ministra? Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Soledad. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Vamos al fondo y vemos las reacciones. ¿Le parece? Primera gráfica, entonces, para comprender estos aportes que se están haciendo y lo presentado hoy. Se trata de préstamos blandos de hasta 2.600.000 pesos, pagados en 4 cuotas en un plazo máximo de 4 años. ¿Para quiénes, ministra? Bueno, es muy importante, Soledad, que hablemos de préstamo en vez de crédito, porque uno cuando habla de crédito probablemente lo asocia más al banco, a una tasa de interés importante y un pago relativamente automático. En este caso puntual es un préstamo del Estado. No pasamos por el banco, lo da la tesorería, vamos a postular a través del Servicio de Impuestos Internos y lo que tenemos que cumplir como requisito es haber tenido una disminución de nuestros ingresos relevante. En general se considera eso cerca del 30%. Lo vamos a revisar de inmediato. ¿Es inédito que lo esté entregando la Tesorería General de la República? Completamente inédito. Partimos con estos préstamos blandos en lo que es la ley de honorarios. Probablemente la vamos a perfeccionar también para homologar estos beneficios. Y es muy importante decir de que la Tesorería va a entregar hasta 2.600.000, 650.000 pesos mensuales máximo en 4 cuotas. Hablamos siempre de hasta el 70% de la merma del ingreso que tuvimos. Es muy relevante decir que el pago es hasta en 4 años porque tenemos un año de gracia y vamos a empezar a pagar el 2022. Perfecto. El 20% el 2022, el 40% el 2023 y el 40% el 2024. Lo vemos en un ejemplo de inmediato que graficamos acá. Lo ponemos en pantalla. Bueno, como hablamos de clase media, vamos a poner una persona que habitualmente ganaba 1 millón de pesos. Lamentablemente, por la situación que estamos viviendo, ha bajado sus ingresos a 550.000 pesos. Es decir, tiene una merma de 450.000 pesos mensuales. Si sacamos el 70% de esa merma de 450.000, nos da 315. Eso multiplicado por 4 es el máximo a que puede pedir en este préstamo blando del Estado y es 1.260.000 pesos. Y es esta cifra multiplicada por 4. Esa cifra multiplicada por 4 que va a empezar a pagar el año 2022 en un 20%, es decir, más o menos 250.000 pesos, el 2023 más o menos 500.000 pesos y el 2024 500.000 pesos más. Obviamente que como hablamos de tasa cero real, va a reajustarse según el IPC, es decir, si uno paga y pide hoy día una cantidad de UF, paga el valor del UF de ese momento, dependiendo del IPC. Una pregunta importante, ¿a partir de cuándo comienza a recibir esto? Bueno, esto es muy importante, va a depender del Congreso. En cuanto nosotros aprobemos la ley, empieza todo el proceso de selección, el Servicio de Impuestos Internos es muy rápido y va a permitir poder entregar estos beneficios rápidamente. Es muy relevante decir de que es contingente, Soledad. ¿Qué significa eso? Que si uno tiene ingresos, paga. Si no tiene ingresos, no paga. Y si con los ingresos que tiene, porque no se pudo recuperar bien, no logra cubrir esto en los 3 años que paga, 2022, 2023 y 2024, se termina condonando la deuda y por lo tanto se convierte lo que no pudo pagar en un subsidio del Estado. Pero eso me imagino que hay que justificarlo. Vamos a la siguiente gráfica para poder revisar entonces qué va a pasar con los dividendos hipotecarios, que es otro de los pilares de esta ayuda, la postergación del pago de hasta 6 meses. Y usted me explica esta parte de acá, cuyo factor más polémico es este del cual vamos a hablar. Sí. Bueno, la postergación del pago de los dividendos hipotecarios hasta en 6 meses, ese es el acuerdo que se ha llegado porque se tiene una garantía del Estado para que los bancos otorguen esta postergación. Quisimos llegar hasta 10.000 UF, son más o menos 285 millones de pesos, más o menos. Es importante. Valor de la casa. Valor de la casa. Entendemos que es un valor alto, que no todo el mundo tiene una casa, pero queremos llegar hasta el 90% de las viviendas para poder ayudar a la gente que lo está pasando mal hoy día, porque esa es la clase media que hizo mucho esfuerzo probablemente para tener su casa. Y claro, aquí tenemos un tema que ha sido discutido al respecto de la mora que no sea superior a los 29 días. Estamos ayudando sobre todo a la gente que está haciendo mucho esfuerzo por cumplir, por pagar a tiempo, pero que ya está en una situación bien compleja. ¿Por qué? Porque necesitamos 650 millones de dólares en garantía estatal para poder prorrogar esos 6 meses de esas familias. Y por eso finalmente tenemos que poner 29 días. No obstante, usted sabe, Soledad, que vamos a revisar cuánta es la gente que podría acceder con estos 29 días y vamos a ir evaluando. Pero es una
inversión del Estado en esa garantía grande de 650 millones de dólares. Se entiende el monto, la cifra, se entiende la magnitud de la cifra, pero claro, acá ha estado la polémica porque dicen muchos, ya las personas están muy endeudadas y esto es difícil de cumplir. Hay muchos que ya están con 29 días de mora, entonces más endeudamiento para una clase media que ya está bastante asfixiada económicamente. Es verdad, y por eso nosotros queremos ayudar con múltiples herramientas. Tenemos los préstamos blandos anteriores que van a ser un alivio importante porque sin duda alguna es un acceso a tener recursos que jamás lo habían logrado en un banco. Y la gente lo sabe, la gente de clase media que nos está viendo sabe que cuando va a un banco a pedir un crédito, las tasas son del 20%, las condiciones son mucho más difíciles y esto es un esfuerzo muy relevante que, insisto, si no logran pagar esa cantidad que solicitaron en los 3 años de pago más el año de gracia, se convierte en un subsidio. Y finalmente el Estado aporta la diferencia y no se la cobra. Ok, lo que no se podía hacer desde un principio, que fuese solo subsidio, sino que dejarlo a la contingencia que no se pudiese pagar. En todo caso, entendí que esto es revisable. Vamos a la siguiente gráfica. ¿Le parece? Última gráfica que revisamos acá, que tiene que ver con el plan de protección de la clase media, estos arriendos, ¿no? Hasta 400.000 pesos, se entrega un subsidio de 150.000 y esto tal vez es lo más relevante que tenemos que comentar. Exactamente. A las familias que hayan bajado sus ingresos en al menos un 30% queremos ayudarlos. Teníamos un programa de subsidio que llegaba hasta los 315.000 pesos de arriendo, hoy día lo subimos a 400.000 el costo y vamos a aumentar también el subsidio porque era 120.000, ahora es 150.000. Y la idea es poder ayudar hasta 3 meses a esas familias que han disminuido sus ingresos para que tengan un aporte extra para poder pagar ese arriendo. Va a tener la información en la página del MIMBU en los próximos días, se va a abrir un proceso, estamos hablando de una familia que al menos tenga 2 integrantes, a excepción de los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad que pueden postular como una sola persona. Muy breve, me queda un punto. La postulación al CAE, ¿se extiende? Se extiende, es importante decir de que el CAE no es el CAE que había hace años, este CAE tiene un 2%, tiene aval del Estado, se paga hasta en 240 meses y máximo 10% del sueldo de ese estudiante que ya egresó después de 18 meses de ese egreso. Ahí empieza a pagar cuando recibe un sueldo máximo 10% hasta 240 meses. Es un 2% de interés, no es el CAE que nosotros conocíamos anteriormente que endeudaba tanto a la familia. Y que puede abarcar un universo, ¿no?, de hasta 130.000 estudiantes. Y es muy importante decir que esto es como un proceso de transición para quienes no habían accedido a ni un beneficio, ni siquiera al CAE, y que ahora por la baja de ingresos lo necesitan. Y si el próximo año esa baja de ingresos se mantiene y necesitan apelar a una beca o a una gratuidad, van a poder postular y acceder a ese beneficio. Estamos en el proceso inicial, recién esto se ha mencionado, comienza la discusión y también algunas modificaciones que se puedan hacer. Ministra, gracias por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación. Gracias.